Muy buenos días, jóvenes. Hoy día partimos entonces con la ley de Charles, que corresponde a la unidad número 1 de la ley de los gases del curso de cuarto medio de termodinámica. Ahora, el objetivo del día de hoy entonces va a ser identificar la relación entre la temperatura y el volumen, conocido en este caso como la ley de Charles. Les presento entonces a continuación al señor Jacques Charles, que va a ser el caballero que vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, antes de comenzar con el objetivo planteado, vamos a hacer un leve recordatorio producto del tiempo transcurrido que no estuvimos sin estas clases virtuales. Por lo tanto, las leyes de los gases se puede sintetizar en tres, que vendría siendo la ley de Boyle-Marriott, que define que la temperatura permanece constante. Dicho sea de paso, esta ley nosotros la hablamos hace 2 semanas atrás. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ley de Charles, que señala que la presión permanece constante, y para la próxima semana vamos a hablar acerca de la ley de Gay-Lussac, quien define que el volumen es quien permanece constante a lo largo del tiempo. Para esto, y a modo de recordar, nosotros podemos señalar que la ley de Boyle-Marriott señala que primeramente, y como se mencionó anteriormente, la temperatura permanece constante. Y además de eso, nos dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Por lo tanto, si yo aumento el volumen, la presión obviamente tiene que disminuir, como en este caso. Aumenté el volumen y la presión disminuye. Ahora, si disminuyo el volumen, la presión aumenta. Para esto entonces nos dice que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, siendo para mí en este caso todo lo que está con subíndice 1, las condiciones iniciales, y todo lo que está con subíndice 2 vendrían siendo las condiciones finales. Otra observación también es que la presión en los gases siempre la vamos a trabajar en atmósfera y el volumen siempre lo vamos a trabajar en litros. Para esto entonces voy a resolver un ejercicio de la guía, que escogí el número 5 de la guía que se entregó, la última guía que se entregó, puesto que tiene muchos enredos con la parte de las unidades de medida y más que nada para la transformación, por si alguno de ustedes no se acuerda. Recordemos también que la ley de Boyle-Marriott, su parte matemática es re simple, pero insisto, lo complicado acá son las transformaciones de unidad de medida. Entonces este ejercicio nos dice lo siguiente. Un cilindro con un émbolo móvil contiene 40 litros de gas oxigenado a la presión de 2 atmósferas. La temperatura permanece constante hasta que el volumen aumenta en un 20% de su valor original. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza aplicada por el cilindro si posee un área de 2 metros cuadrados? Para esto entonces vamos a tener el siguiente émbolo, donde vamos a señalar que el volumen 1 va a estar a 40 litros y la presión 2 es de 2 atmósferas. Para esto nos dice el ejercicio además que el volumen aumenta en un 20%. Por lo tanto, si el volumen aumenta un 20%, significa entonces que la presión 2 en este caso va a disminuir, puesto que recordemos son inversamente proporcionales. Ahora, el volumen 2 va a ser un volumen 1 más el 20%. ¿Por qué más? Puesto que nos dice y nos señala el ejercicio que aumentan un 20%. Por otro lado, nos pide obtener la fuerza número 2 y también nos da el área 2, que vendría siendo de 2 metros elevado a 2. Para esto entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener el volumen 2. Para esto entonces, el volumen 2, como ya se señaló anteriormente, va a ser igual al volumen 1 más el 20%, donde el volumen 1 va a ser de 40, y por favor, no van a sumar 40 más 20, sino que tenemos que obtener el 20%. Para obtener el 20% simplemente utilizamos porcentaje o lo que usted conoce como la regla de 3. Por lo tanto, los 40 litros corresponde al 100% y el 20% es lo que nosotros andamos buscando. ¿Cómo se resuelve esto? Simplemente se multiplica cruzado 40 por 20 y luego se divide en 100, por lo tanto nos queda 8. Por lo cual el 20% equivale a 8. Ahora lo que nosotros hacemos es simplemente sumar 40 más 8 y nos queda que el volumen 2 vendría siendo de 48 litros. Ahora, para iniciar este ejercicio, como parte número 1, es obtener la presión 2, si bien el ejercicio no lo pide, pero es necesario para obtener la fuerza aplicada. Para esto entonces
la ecuación que vamos a utilizar vendría siendo la ley de Boyle, que señala que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Simplemente reemplazamos. Aquí por si acaso hay un leve error, puesto que la presión 1 equivale a 2 atmósferas y el volumen 1 a 40 litros. Ahí está el cambio. Ahora, el volumen 2 vendría siendo de 48 litros y la presión 2 en este caso nosotros no lo sabemos. Recordemos que el orden en este caso no altera el producto. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer entonces es multiplicar 40 por 2 y nos queda 80. Bajamos todo lo de la igualdad del lado derecho y continuamos con 48 por la presión 2. El 48 pasa al otro lado de la igualdad dividiendo, por lo tanto nos queda 80 dividido en 48 es igual a la presión 2. Por lo tanto, el resultado que nos da es que la presión 2 es igual a 1.67 atmósferas. Y era obviamente lo que nosotros esperábamos, puesto que en este caso, al aumentar el volumen, nosotros definíamos que son inversamente proporcionales, por lo tanto la presión efectivamente tenía que disminuir. Y cuanto más tenía que disminuir, menor en este caso a la presión 1, que sería de 2 atmósferas. Ahora, tenemos recién la presión, pero esto no nos sirve prácticamente de nada, puesto que no nos está pidiendo esto, sino que nos está pidiendo la fuerza. Es por ello como vendrías dando la parte número 2 del ejercicio y es lo que se informó también en la última guía enviada, que la presión se define como la fuerza partido en el área. Pero acá, chiquillos, está la letra chica, puesto que cuando nosotros utilizamos esta ecuación, siempre nos va a dar como resultado la presión en pascales, porque la fuerza, su unidad de medida es newton, el área es metro cuadrado, y al dividir newton dividido en área cuadrado, el resultado nos queda en pascales. Por lo tanto, antes de utilizar esta hermosa ecuación, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es transformar la unidad de medida de presión. Como se señaló también en la última guía, una atmósfera es igual a 101.300 pascales y usted tiene 1.67 atmósferas y nosotros necesitamos transformarlo a pascal. Para esto, nuevamente utilizamos la regla de 3 simple, por lo tanto multiplicamos cruzado. 1.67 lo multiplicamos por 101.300 y lo dividimos en una atmósfera. Por lo tanto, el resultado que nos da es de 169.171 pascales, a lo que equivale obviamente a la presión 2. Ahora recién entonces podemos utilizar esta ecuación. Para esto entonces nos dice que la presión es igual a la fuerza partido en el área. Y aquí también hay una acotación que me faltó colocarlo acá, chiquillos, es colocar sub 2, sub 2 y sub 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando necesariamente del émbolo número 2. Para esto entonces vamos a tener que la presión sería de 169.171 y va a ser igual a la fuerza dividido en 2. Este 2, como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, por lo tanto nos queda que la fuerza va a ser de 169.171 por 2 y esto nos va a quedar como resultado entonces que la fuerza número 2 que genera al émbolo para un volumen de 48 litros va a ser de 338.342 newton y ahí se encuentra resuelto el ejercicio. Por lo tanto, chiquillos, atención con esto. Si van a utilizar esta ecuación, recuerden que los resultados siempre nos van a dar las presiones en atmósfera para gases, pero al trabajar con esto necesariamente tenemos que transformar la unidad de medida. Ahora nos vamos a ir entonces con el objetivo planteado el día de hoy, que vendría siendo la ley de Charles. Esta ley de Charles se define que para una masa fija de gas a presión constante, el volumen del gas siempre será directamente proporcional a la temperatura absoluta, es decir, que la temperatura siempre va a adquirir valores positivos, dado que al aumentar la temperatura, las partículas se comienzan a mover más rápido y de esta manera aumentan entonces su volumen. Para esto entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un émbolo 1, el cual se encuentra a una presión cualquiera y además se encuentra con un volumen 1 a una temperatura 1. Ahora, a esto nosotros le vamos a colocar fueguito. Por fin van a ver un fuego digno.
no como lo he dibujado en la pizarra. Ahora, vamos a colocarle fuego y por ende le vamos a aplicar calor y esto va a generar un aumento de temperatura, por lo tanto va a adquirir una temperatura de 2T, es decir, va a ser superior al émbolo 1 y por ende las partículas al interior van a empezar a moverse mucho más rápido, a colisionar más y por ende van a aumentar su volumen. Por lo tanto, valga la redundancia, aumentan su volumen puesto que la presión permanece constante, es decir, la presión no varía y, por ejemplo, acá podemos tener un cubito y este cubito se mantiene, no aumenta a lo largo del tiempo. Siendo así entonces, su ecuación, el volumen 1 partido en la temperatura 1, que vendría siendo para mí la condición inicial, y va a ser igual al volumen 2 partido en la temperatura 2, siendo la condición final. Y como se mencionó también, la presión permanece constante. Vale destacar que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Por lo tanto, si yo aumento la temperatura, como consecuencia voy a tener entonces que el volumen también aumenta. Todo esto cambia según la temperatura vaya variando, ¿ya? Para esto entonces vale destacar lo siguiente. Como observación, la temperatura en los ejercicios de gases siempre, pero siempre, siempre, siempre se trabaja en Kelvin. Y como se vio en la unidad 0, la temperatura Kelvin va a ser igual a la temperatura, acá perdón, me faltó el grado Celsius, más 273. Por lo tanto, esa va a ser la regla de transformación de la unidad de medida. Ahora, esta ley también, la ley de Charles, se conoce también como la primera ley general de Gay-Lussac. Esta primera ley general de Gay-Lussac lo vamos a ver entonces en la próxima clase y vamos a entender que Gay-Lussac llegó a los mismos resultados que Jacques Charles, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Se tiene un gas a una presión constante de 560 miligramos de mercurio. El gas ocupa un volumen de 23 litros a una temperatura que está a 343 Kelvin. La pregunta es, ¿qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados Celsius? Ahora, antes de partir haciendo este ejercicio, lo que nosotros necesitamos hacer previamente es transformar los 13 grados Celsius. Por lo tanto, se utiliza la ecuación anteriormente descrita, donde la temperatura en grados Celsius es de 13, lo sumamos con 273 y nos da un resultado de 286 Kelvin. Ahora pasamos a hacer la predicción. Para esto entonces vamos a tener un volumen 1 de 23 litros y la temperatura 1 de 343 Kelvin. Sin embargo, ahora la temperatura disminuye a 286 Kelvin y por ende, como son directamente proporcionales, si disminuye la temperatura, también lo realiza el volumen. Por lo tanto, el resultado nos tiene que dar inferior a 23 litros, si no el ejercicio se encuentra mal. Para esto entonces la ecuación va a ser igual al volumen 1 dividido la temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido la temperatura 2. Para esto entonces el volumen 1 de 23, la temperatura 1 de 343, el volumen 2, que es la incógnita, dividido en 286. Dividimos, nos queda 0.07, lo multiplicamos por 286, puesto que pasa al otro lado multiplicando, y nos queda entonces que el volumen 2 es de 20.02 litros y era efectivamente lo que nosotros estábamos esperando. Con esto entonces, chiquillos, damos por terminada la clase. Queda un set de ejercicios también en la guía de trabajo anexada. Por si alguno de ustedes, perdón, tiene alguna duda o consulta, también en la guía se encuentra anexado mi correo electrónico. No es necesario enviarlo, solamente en este caso es para que usted trabaje en su casa y al finalizar todos los contenidos va a haber una guía de síntesis donde usted me la debe enviar, ¿ya? Que se encuentre muy bien y nos estamos viendo ojalá que pronto.